Vigila 24/7, seguridad inteligente, costos eficientes. Pizzería Timoteo, gastronomía italiana y chilena. Tienda facha, solo para valientes. Tú construyes, porque Chile lo construimos entre todos, pero tu hogar lo construyes tú. Chema Librería, libros para la formación cultural, del espíritu y la libertad. Presentan Digamos la Verdad, el podcast de la libertad. Muy buenas noches, público veraneante de los mediados de febrero. Un febrero bastante diferente al que uno esperaba. Yo me acuerdo del Festival de Viña. ¡Oh, que venga el Festival de Viña! Y ahora ni un brillo. Muy buenas noches, bienvenidos a Digamos la Verdad. ¿Cómo está Pierre Giuseppe? Muy bien, mira, estoy de co-conductor. Sí, apareces en el mismo plano. Me dijeron que cuando fueras de vacaciones yo me iba a quedar con el programa. ¿Es verdad? No se preocupe, se lo vamos a concesionar. ¿Sí? Sí. ¿Es verdad? Sí. Y después ponerlo en un fideicomiso antes de que entre la cámara para no tener problemas ni problemas de interés. No, yo no cobro. ¿Cómo está la vida, Pierre? Muy bien, muy bien. Feliz, harta pega, preparando todo para el 11 de marzo. Sorprendido con las últimas declaraciones de nuestro ministro del Exterior, nuestro canciller, que ahora tenemos la facultad de apoyar humanitariamente a Cuba para que sigan comprando caviar, champaña, alimentando a los hijos de Fidel, que Díaz-Canel siga dándose una vida de rico, mientras el pueblo sigue sufriendo después de más de 50 años de dictadura homicida. Narcodictadura, financiando todas las narcodictaduras de todo el mundo. Ahora se quedó sin plata por un bloqueo que no existe, que existe solamente en su mente perturbada de marxista-leninista. Y resulta que hoy día, como nosotros no tenemos ni un problema interno, no tenemos problemas en reconstrucción, en educación, en salud, no tenemos lista de espera, tenemos plata para hacer reconstrucciones, para darle casa a viviendas, tenemos todo solucionado, no tenemos nada más que hacer que usar sus impuestos. Sí, señora, sus impuestos para mandarle más plata a Cuba, para que sigan manteniendo a un régimen asesino. Eso es Chile. No se entendió. Sus impuestos. Max Murat, ¿cómo estamos? Oh, muy bien, Javier, aquí estamos trabajando por la justicia. En el verano no se descansa. ¿Usted es un justiciero entonces? Totalmente. ¿O ajusticiador? Totalmente. Bueno, la persecución contra los militares no para. Todos los meses, procesamiento, acusaciones, sentencias por judicial cada vez más ideologizado y corrupto. Ella es psicóloga forense, es criminóloga, forense y jurídica. Margarita Rojo, ¿cómo está usted? Hola, muchas gracias, Javier, por invitarme a este programa. Estoy conociendo a tus panelistas invitados, conozco a una de ellas. Muchas gracias, me siento muy contenta de estar con ustedes para poder compartir lo que vamos a hablar hoy. Nosotros agradecemos mucho que haya venido acá porque la que se mandó en el Congreso, ahí te cuento. ¿Cómo está, tía Mami? Muy bien, Javier, muchas gracias. Aquí estamos de nuevo en el podcast de la libertad. Claro, se lo sabe de memoria. Me lo sé de memoria, sí. No, muy feliz, muy contenta y qué bueno que se toquen estos temas que vamos a tocar hoy día en el programa porque la infancia nos necesita y se viene duro este año, sobre todo para los que van a ser los nuevos diputados porque se viene duro el tema legislativo, así que tenemos hartas cosas que conversar. Con ustedes, el Reverendo Alegría. Jesús Espinosa, ¿cómo está? Muy bien, querido, gracias por la invitación. Reverendo Alegría de Chile, para no tener problemas de derecho a autor por ahí o problemas por ahí con internet. Bien, gracias a Dios, acá disfrutando el verano y gracias por la invitación a este tema que está muy interesante. Bien, oye, te quiero contar que si quieres comprar libros de formación, libros de economía, libros de política, de batalla cultural, Chema Librería tiene una promoción especial para ti. Chema Librería, libros para la formación cultural del espíritu y la libertad. Con el código Digamos la Verdad te llevas un 10% de descuento. ¿Qué tienes que hacer? A través de la página web poner Digamos la Verdad 10, todo con mayúscula, Digamos la Verdad 10 y te vas a llevar un 10% de descuento. Y si te gusta ir a la tienda física y vitrinear y toda la onda, decir nomás, oye, yo veo Digamos la Verdad y te van a hacer un 10% de descuento. Chema Librería, libros para la formación cultural del espíritu y la libertad. Póngame la música terrorífica, por favor, señor. Porque uno de los golpes más importantes que tiene que hacer el enemigo no es en contra de los adultos, de las personas que somos más grandes, digamos, estamos blindadas con algún tipo de experiencia o de un bagaje humano que nos permite decidir qué es bueno y qué es malo, qué es lo correcto, qué es lo que no. Incluso cuando tomamos malas decisiones, muchas de estas son conscientes. Pero la cosa se complica cuando se quieren meter con aquellos que todavía no gozan de plena conciencia sobre ellos mismos, sobre su existencia, sobre su cuerpo, y que son los niños. Vamos a hablar hoy, Digamos la Verdad, de la educación sexual integral y doy la palabra a Margarita Rojo. ¿Qué es la educación sexual integral?
Bueno, yo creo que muchas personas deben haber escuchado de qué se trata. Esto es una sigla que dice que es educación sexual integral. Y todo el mundo cuando le dicen educación, la gente dice, oh, educación, claro, vamos a avanzar. Es sexual, algunas sí, algunas no, integral, porque necesitamos que haya integralidad en aquello. Pero este proyecto que se ha presentado ya por segunda vez, la primera vez se presentó en el año 2020, fue rechazado y en esta oportunidad se presentó en el año 2025, se discutió ahora a principios del 2026 y la verdad las cosas es que el problema no es la ESI, el problema es que detrás de estos proyectos lamentablemente encontramos un sesgo y el sesgo es ideológico y aquí se están contraponiendo dos hegemonías. La hegemonía predominante o supuestamente predominante, porque vamos a ver que se ha deconstruido harto en la realidad, tiene que ver con la hegemonía cristiano-occidental. Y la contrahegemonía, que se opone a todos los valores y al orden de la hegemonía cristiano-occidental. Por lo tanto, ustedes deben haber escuchado binario, no binario. De hecho, la gente se dice, no soy binario, binario. Binario es un orden vertical, ¿no? Donde hay un arriba, un abajo, un hombre, una mujer, una derecha, una izquierda, Dios, demonio, blanco, negro. En cambio, en el orden horizontal, que es lo que se propone, es que en posición y condición las personas tienen un mismo lugar. Es decir, si tú te pones a pensar un niño de 3 con un adulto de 40, ocupan un mismo lugar. Por lo tanto, no había diferencia para ellos, porque la esencia de esa contrahegemonía no tiene naturaleza, no tiene sustancia, ni tiene esencia. Y por lo tanto se niega la naturaleza de la biología, de la sustancia, de la existencia espiritual, todo lo que cubre que no es cultura. Y pasamos a un punto de vista solo cultural, por lo tanto, ellos usan el aforismo de Simone de Beauvoir. Por ejemplo, que una mujer no nace, se hace, y eso es una falacia porque nosotros nacemos porque tenemos una biología, les guste o no les guste, usted nace con XX o XY y tiene una biología, un desarrollo fisiológico y neurológico y una cultura que a usted le permite desarrollar si es hombre o mujer y le permite desarrollar lo que usted quiera hacer también, porque también hay libertad. En ese sentido, hay libertad cuando ya la persona es adulta y cuando ya está formada, pero es la unión indisoluble entre la naturaleza y la cultura. Entonces esta hegemonía, que es cristiano-occidental, se contrapone a los contenidos esenciales, ¿no es cierto?, que plantea la ESI, porque el problema es que los contenidos, es decir, el significado que tiene la ESI es distinto al significado que usted le pueda dar. Por eso que se habla de hipersexualización, se habla de que efectivamente no busca los objetivos como la prevención de los delitos sexuales, el embarazo infantil o la prevención de enfermedades venéreas. Lo que busca es la liberalización del sexo, porque a través del sexo, que es lo biológico, yo controlo la sexualidad. Y cuando yo controlo la sexualidad, estoy controlando a las personas. Por eso quieren hacer ley. Entonces yo pregunté y lo planteé, ¿por qué no hacen leyes para estudiar matemática? Porque a través del estudio de la matemática no van a controlar ni dirigir a nadie. Una ley te obliga, te controla. Por lo tanto, ¿qué están haciendo con este cambio del concepto de la sexualidad? Porque ellos tienen otro concepto distinto a esta hegemonía predominante, están buscando controlar y dirigir a las personas. Ahora, lo grave, así como para resumir y ya dar la palabra, para resumir es que si nosotros no nos hacemos cargo ahora, hoy, de lo que está ocurriendo con nuestros niños, nosotros estamos condenando a los futuros hombres de esta sociedad. ¿Ya? Porque estamos condenando a una serie de comportamientos que la sociedad no está preparada para tener y que ya hay otras sociedades en el mundo que han prohibido y han sacado, por ejemplo, me entenderé que Noruega, por ejemplo, el último país que ya prohibió todo este tipo de ideología y todo este tipo de fundamentos ideológicos y comportamientos que promueven porque saben que hace daño. Está el informe CAS, hay un montón de situaciones que podemos discutir. Eso, Javier, en resumen.
Pamela, mira, hoy voy a hablar un poco de los objetivos, objetivos de la ESI. Comprender el propio cuerpo y sus procesos, desarrollar relaciones saludables y respetuosas, prevenir violencia, abuso y discriminación, tomar decisiones informadas sobre salud sexual y reproductiva, promover igualdad de género y respeto por la diversidad. Ya, bueno, si uno lee estos contenidos, digamos, no parecen así como... digamos, no está promoviendo, digamos, el asesinato, pero no son estas cosas, sino cómo se van desglosando, Pamela. A ver, lo que pasa es que lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que la ESI es una herramienta que usa un grupo de personas que hoy día nosotros llamamos los ideólogos del género, que son parte de la cultura woke, que es lo que se está hablando más hoy día en redes sociales para que la gente un poco entienda en el contexto de lo que estamos hablando. Y la ESI es la gran herramienta que tienen todas estas personas para poder reformatear la mente de los niños. Y con esto imponer a la sociedad la ideología de género. Eso es la ESI, la educación sexual integral. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que tener muy claro. La educación sexual integral es un concepto nuevo, como bien lo dijo la Margarita, pero esto viene ya con estos conceptos del género, de la diversidad sexual, de un poco destruir los tabúes de una sociedad ultraconservadora, heteropatriarcal, como habla la cultura woke, desde que se empieza a hablar de educación sexual. Y yo creo que ahí está el gran engaño. Que hoy día, y de hecho lo decían la gente que fue a exponer, había un diputado que decía, acá no estamos hablando de ESI, estamos hablando de educación sexual. La educación sexual es la base de la ESI. De hecho, Margaret Sanger, que es la fundadora de IPPF, que es la multinacional que es la que más lucra en el mundo con aborto, ella fue la primera que empezó a hablar de la necesidad de tener una educación sexual en los colegios. Porque ya se estaba viendo que los adolescentes venían llegando los soldados de la Primera Guerra Mundial, había una crisis de enfermedades de transmisión sexual, por lo tanto ya se empezaba a hablar que los jóvenes, los hombres sobre todo, necesitaban educación sexual. Pero todavía no se hablaba que esta educación sexual tenía que empezar en los colegios. Y ella fue la primera que empezó a hablar de este tema, y en Europa, en paralelo, ya estábamos escuchando a Simone de Beauvoir, que en el fondo ya venía promoviendo y un poco conversando, reflexionando sobre todo lo que iba a ser la teoría del género. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la educación sexual no es distinto a lo que es la ESI. Y quien le da el broche, y ahí está todo lo que tú acabas de leer, la fundamentación, entre comillas, científica, es Alfred Kinsey. No, pero a ver, entendámonos, porque... no sé si sea 100% malo que exista educación sexual u orientación en los colegios, que de hecho ya lo hay. El problema es cuando se obliga, y voy a tirar un dato así, pero lo pueden buscar, a los niños, que se ha visto, a explorarse su genital y hacer esas cosas que son... Es que el problema no es que haya educación sexual. El problema es el contenido que hay detrás de esa educación sexual. Margaret Sanger, abortista, participó en el Ku Klux Klan, tenemos los ideólogos de género, o sea, te podemos dar pero una cantidad de datos que tú vas a observar. Ahora, el punto, querido Javier, es que nosotros no necesitamos leyes para educar sexualmente a la población. O sea, lo que tú necesitas es programas de prevención sin sesgo ideológico y que estén establecidos científicamente, es decir, que vaya adecuado a la edad, porque yo que trabajé en la Policía de Investigaciones, nosotros cuando hacíamos prevención, cuando me tocó a mí, uno veía cuál era el público objetivo, porque por ejemplo nosotros sabemos, y desde la psicología también, a los niños pequeños solo se les dice y no se entrega más contenido, porque si no los niños empiezan a replicar, a imitar. Lo único que uno les dice, que nadie puede tocar las partes que cubre el traje de baño. Por ejemplo, cuando tienen 3 años, 4 años, son pequeñitos, son preescolares. ¿Me entienden? Entonces, paulatinamente uno va aumentando la prevención. Y además esa prevención se debe hacer en los padres, que son los adultos que protegen a los niños. Entonces, cuando tú haces leyes, estás obligando a la población a comportarse de una manera determinada. Y ese es el problema que yo tengo. Y lo digo de verdad, ese es el punto, o sea, tanto de derecha, de izquierda, de lo que sea, no estoy de acuerdo con que hagan leyes para dirigir el comportamiento sexual de nadie.
Yo quiero, Javier, que lea una de las partes, creo que fue el tercer punto, que hablaba de... Promover igualdad de género y respeto por la Exacto. diversidad. Que, ya, eso de dónde creo que lo sacaste, que no leo bien. De ChatGPT. Ya, pero eso es lo que está también en la propia norma. Si tú buscas la norma... Claro, esas son como los... Claro. Entonces, cuando tú me dices aquí que la base de la educación sexual integral va a ser la promoción de la diversidad sexual, va a ser la promoción del género, ¿qué crees tú que le van a enseñar a los niños de prekinder? Le van a decir que hay hombres, mujeres y esto. Tío. Y Pierre Carlesi. La verdad es que ya, yo entiendo que la discusión que estamos tratando de tener hoy día sobre una ley, sobre una política para educar en los colegios, pero ese es mi problema y que me sale desde lo más profundo de mi libertarismo. ¿Por qué tenemos que tener a personas que no son tu familia enseñándole cosas que deberían estar exclusivamente radicadas en el seno del hogar por tus padres? Desde que empezamos hace muchos años, antes de que esta cuestión se llamara ESI, y que empezaron a mirar los pilares morales de la sociedad, como bien lo sabe el padre ahí, desde las Alemania de los 30 y Gramsci en Italia de los 40 y los 30 también, empezaron y descubrieron que había que minar la moralidad del mundo, y cómo lo hicieron atacando precisamente a la Iglesia Católica, seas católico o no seas católico, porque era el gran bastión que, derribando eso, empezaba a meter todo este tipo de ideas. Empezamos a sufrir un degeneramiento constante de la sociedad, hasta que llegamos a los colegios. Y en la época de los 90 y 2000, principios de los 2000, empezamos a meter educación sexual en los colegios, que antes no había, porque la educación sexual se hacía en las casas. ¿Y qué pasó con esta metida de educación sexual a la fuerza a los niños? Empezaron a hipersexualizar desde mucho antes a los niños. ¿Y cuál fue el resultado? Hablemos cosas prácticas, súper fácil. Resultado que hoy día niñitas de 12, 13 años empezaron a mandar los famosos packs. ¿Se acuerdan de los packs que tenían a todos los papás corriendo en círculo hace 4 años atrás, 5 años atrás? Que eran niñitas de 11, 12 y 13 años mandando fotos en pelota a los compañeros. Y que se empezaron a filtrar, ¿se acuerdan o no? ¿De qué alimentaban todas estas fotos? A estos pedófilos que tienen redes de pornografía infantil por todos lados. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Ahora quieren doblar la apuesta. Entonces ya no es solamente que empecemos a enseñar a niñitos de 11, 12 años a tocarse, a masturbarse, a hacer todo este tipo de cosas, que les empecemos a enseñar, como decía esta psicópata española, líder de la izquierda española, que decía que da lo mismo, que los niños podían tomar las decisiones y tener sexo o no mientras sea con respeto. ¿De qué estamos hablando? ¿Seguimos hipersexualizando a los niños? Oye, ¿en qué vamos a terminar? En que ya va a ser normal y no mal visto. ¿Ustedes han visto a los niñitos de 15, 14 hoy día como están hipersexualizados en sus videos, en sus cosas? Porque la forma de minar la sociedad es a través de los niños. Y esto no viene de ahora, no es la ESI. Y perdona que me vaya en esta volada. Esto viene de los 40 y de los 30, los años 40 y 30, en la Alemania y en Italia, que ahí parte todo esto desde Gramsci y desde el Partido Comunista Alemán, que era contrario al Partido Nacional, pero que era en un fondo lo mismo, y descubrieron que minando la moral y minando la familia podía destruir mucho más fácil y poner. Por eso esto es fundamental. Por eso esta es una batalla cultural. Yo no soy una persona precisamente religiosa. Yo no defiendo yo tengo una relación directa con el flaco, como le digo yo. Pero mientras no tengamos claro que la batalla cultural y que el interés superior del niño está radicado principalmente en el seno del hogar, yo no estoy dispuesto a entregarle la educación sexual de nuestros niños a unos profesores que han estado demostrados que son una tropa de degenerados, teniéndole estos actos pornográficos para enseñarle a los niños a tener amplitud de mente frente a estos degenerados. No, bueno, eso básicamente, perdón, ¿por qué? Porque ellos creen que en el niño se despierta el goce. Ese es el argumento. Max. No, yo estoy de acuerdo con Pierre, y aquí, Pierre, hay que aterrizarlo. Se está vulnerando y menoscabando el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Se está sustituyendo ese derecho por así decirlo, por ley. No, escúchame, claro, por eso se está sustituyendo por un adoctrinamiento político, si eso es. Se sustituye el derecho de los padres a educar a sus hijos por un adoctrinamiento político. Y una cosa que es más grave, que no lo hemos tocado acá, se están también menoscabando y destruyendo los proyectos educativos diversos en razón de religión, o en razón de etnia, o lo que sea. Porque los padres hoy día tienen el derecho a decir, oye, lo quiero mandar a un colegio católico,
lo quiero mandar a un colegio laico, quiero este proyecto educativo para mi hijo. Eso se va a acabar con esta ESI, que los va a homogeneizar a todos, los va a hacer iguales, ¿no? Y va a sustituir al lado de los padres. Es muy grave. Y lo que decís tú, hay índices actuales, Pierre, en que la juventud chilena, los índices de iniciación sexual de los jóvenes han disminuido drásticamente desde que empezaron la ESI. Porque esta cuestión viene hace un par de años atrás. Primero era facultativo, después era obligatorio en el ciclo medio, ¿no? Después le metieron el básico. Y ahora lo quieren hacer, y ese es el gran problema, a todo el ciclo educativo. El artículo 1 del proyecto de ley que se va a discutir la primera semana de marzo, ojo, para que ustedes sepan, se va a discutir el martes 3 de marzo. ¿Y por qué? Dígalo por qué. ¿Por qué no? Por favor. Dígalo por qué, porque lo pueden aprobar ¿Lo van a antes aprobar? que entre la Cámara Nueva de Diputados. Exactamente, exactamente. Entonces lo van a discutir. Corre, Pierre, ve al Congreso. El martes Vamos 3 ya. de marzo le van a poner suma urgencia y lo van a sacar entre gallo y medianoche. Y ojo, otra cosa. ¿Qué tipo de ley es esta? ¿Qué quórum requiere? Lo están sacando por una ley simple. ¿Por qué? Porque están modificando la ley de información de fertilidad, que es una ley sanitaria que requiere quórum simple. Ahí le están metiendo la reforma para la obligación de todo el ciclo escolar de sexual. Me parece increíble. Y eso requiere un quórum de 4/7, porque la modificación de las bases de la educación requiere ley orgánica constitucional 4/7, y la están sacando con ley simple, ojo, de mayoría simple, eso es gravísimo. Yo tenía entendido que en la propia comisión había quedado que esto era una modificación a la malla curricular, o sea, no es la LOC, es Sí, la sí, Ley sí. General de Educación. Claro. Entonces, ahí hay pega para los nuevos diputados de exigir eso, ir inmediatamente a la Comisión de Educación y exigir en el fondo... Pero es que se va a aprobar Es que no antes sé, de que ellos es que lleguen. nosotros Sí, entramos pero al los 11. los partidos políticos que han estado bastante callados, yo tengo que decirlo. Aquí los partidos políticos todos estuvieron súper callados con todo lo que estaba haciendo el gobierno en el último periodo. Tienen que ir y exigir, o sea, esto no se iba a votar el 3 de marzo, se quería votar ahora, la última semana. De hecho, Margarita la habían dejado fuera de la discusión, y porque reclamamos, porque insistimos, porque hinchamos, eso fue lo que hicimos. Finalmente invitaron a todo el mundo y esto se pudo retrasar. Pero tengo entendido, por la información que tengo, que hay que corroborarla, es que sí le iban a subir el quórum. Sí. Ahora, yo no sé si tampoco alcanzamos con eso. Eso hay que averiguarlo, Pero bien. tiene que ser 4/7. Y yo quiero decir algo que dijo Pierre, que a mí me llama mucho la atención, el tema de la batalla cultural. Yo empecé en esto el año 2017, si no me equivoco, ya empezábamos a hablar, trajimos a Agustín Laje, acá ya nos empezaron a hablar de la batalla cultural, y yo siempre me voy a quedar con algo que dijo Agustín. Cuando esto ya llega al Congreso Nacional, es que ya perdimos la batalla cultural. Exactamente. Ya la perdimos. Entonces aquí también a los centros de estudio, a las ONG, a las fundaciones, a los propios partidos políticos, demos la batalla cultural, pero démosla bien. O sea, no puede ser que ningún partido político tenga centros de estudio que estén dando esta batalla cultural. El mismo Congreso Nacional, me acuerdo cuando yo llegué al Congreso, los asesores tenían ellos, yo iba de patúa nomás, pero tenían cursos que eran totalmente progresistas. Pero todos los asesores de izquierda iban por obligación y después les hacían pruebas. Los de derecha los llamaban, no, es que no tengo tiempo, no, que lata. Era yo y dos asesores más de la UDI. Nadie estudiaba estos temas. Entonces, mientras no estudiemos estos temas, no vamos a poder dar Pamela, la no sé, perdona que diga, pero no, a mí no me sorprende lo que esté diciendo, porque el problema aquí que tenemos es súper... Hace mucho rato que los llamados a dar la batalla cultural y en el Congreso son personas que no les importa. De hecho, lo han dicho permanentemente. El año pasado cerraron las campañas diciendo que nos decían a nosotros en la cara, que perdona, y creo que estamos todos de acuerdo, que la pequeña bancada que teníamos este año, que el próximo año se agranda un poquito, y la próxima vez se va a agrandar más, porque va a entrar Max, y va a entrar Daily, y va a entrar Arce, y van a entrar todos los que quedaron afuera, porque la vamos a seguir dando. Cuando nosotros hablamos de esto, nos empiezan a dar de cabeza de aluminio y conspiranoico. Sí, pero obvio. Ese es el tono. Pero más allá, cuando tú hablas con personas de derecha, ¿no? Y esta vez no voy a decir nombre para que no digan que yo les tengo mala, nada. No les importa. Si ese es el problema. El problema es que cuando tú les hablas de batalla cultural, tú dices, no, es que eso no es importante. Lo importante son otras cosas. Eso es un problema de urgencia. Esto, para que la gente entienda, es lo más importante, porque si esto no lo entienden, van a seguir metiéndole goles, obvio. porque no van a entender que
Y aquí ya me pongo conspiranoico y díganme cabeza de aluminio, díganme como quieran. Y no entienden que artistas como Bad Bunny existen porque hay una cosa que antes se llamaba Foro de San Pablo y ahora se llama... Hablemos de los Illuminati ya. ¿Ya? Que desde el año 1995 que hicieron un proyecto que financiaron toda una carrera política para poner a un gallo que se llamaba Hugo Chávez en el gobierno, porque era un país petrolero y le permitió financiar una serie de cosas que hoy día están financiadas, como estos artistas urbanos, todas estas organizaciones, plata para Cuba, plata para China, plata para Rusia, para minar a Occidente. Y ha sido constantemente, pero no es conspiración, las pruebas están. No, están. Y si ustedes no las quieren ver, no es el problema que nosotros seamos cabeza de aluminio. Es que ustedes están cegados porque los ciega el poder, los ciegan las ganas de seguir estando en el Congreso, los ciegan las ganas de seguir teniendo una vida de ricos y les ciega prácticamente los problemas que, como no son un voto inmediato, y no les aseguran la reelección, y lo más seguro es que les cueste un par de votos, no están dispuestos a dar la pelea. Estamos en Digamos la Verdad, el podcast de la libertad. Muchachos, pausa y ya volvemos. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros, siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. ¿Sabías que existe un mercado libre de energía donde no estás obligado a comprarle a un solo suministrador? Así es, existe un mercado libre que está avanzando y en Energy Asset estamos trabajando duramente para que llegue a tu casa lo más pronto posible. Actualmente edificios, comercios e industrias pueden ingresar al mercado eléctrico libre si tienen una conexión sobre 300 kilowatts, pero se puede legislar para que este requisito pueda llegar a cero, para que todas las personas puedan elegir entre muchas ofertas de energía. ¿Quieres conocer más del mercado eléctrico libre? Ingresa a mercadoeléctricolibre.cl e infórmate para que todos podamos comprar energía a tarifas más bajas y seguras. Somos Energy Asset, energía segura, cercana y transparente. Conócenos en energyasset.cl. En Santiago hay una oferta casi interminable de ópticas. Y te van a hablar de filtros, te van a hablar de marcos y sobre todo con precios que parecen muy atractivos, pero déjame decirte una cosa. Lo barato sale caro. Es por esto que en Óptica Orange no solamente queremos ofrecerte un anteojo, sino que queremos asesorarte en todo el proceso de compra, desde el examen visual hasta que elijas el marco que más se acomoda a tu rostro con la tecnología de última generación. En Óptica Orange nos gusta hacer las cosas bien y tu bienestar visual es y seguirá siendo siempre nuestra prioridad. Ir a Raza del 381. ¿Para qué va a ir a arriesgarse con una persona que dice, aquí tenemos lentes? Si no son de verdad, son cuneteados, son de mentira. Lo hacen con esos baldes verdes que hay en la calle que dicen Juaniquema y van, pican el vidrio y venden. ¿Te puedo contar una? Sí, cuéntame una. ¿De Orange? Dale. Están con una promo. Estos marcos, con estos cristales, usted lleva su receta o se la hacen ahí mismo. Estos marcos, con estos cristales, 54.990. Con cristales. Antirreflejo. Óptica Orange, tu bienestar visual es nuestra prioridad. Y Raza del 381, ahí en Ñuñoa, al ladito del metro. Ya, volvamos. Obispo, usted es profesor. Sí, señor. ¿De qué cátedra? Religión, filosofía. Ya. ¿Cuál es su postura frente a la educación sexual integral? Hay que tener postura frente a estas cosas, no hay que ser neutro, no hay que ser ajeno. Mi postura estoy totalmente en contra. Este asunto se nos metió en Chile el año 2010, la ley 20.418. Antes de salir de su gobierno, la señora Bachelet, un mes antes del terremoto, 27F, el año 2010, en enero, nos metió la ley 20.418 que abrió la puerta a esta perversa ideología de género. Y yo aquí estoy para decir la verdad. Espero. Y acá, bueno, tenemos un diputado electo del cual sabemos que está muy comprometido con la batalla cultural. Y vamos a estar sobre ti ahí recordándote, Pierre, querido, los cristianos, católicos, protestantes, evangélicos, ortodoxos, anglicanos. Pierre,
defiende la base de Occidente, la moral occidental. Yo tengo mis aprensiones y me gusta el movimiento libertario político, pero el movimiento libertario sin Cristo, sin la moral cristiana, pierde más del 50% de lo que es el movimiento libertario. Hayek y Mises, en sus libros, él decía que toda la sociedad occidental, toda la libertad que podemos gozar como occidentales es gracias a la fe, la moral y la espiritualidad del cristianismo. Y el cristianismo no se vive en la casa, el cristianismo no se vive en el computador, el domingo comiendo palomitas, yendo al cine. El cristianismo se vive día a día siendo un seguidor de Cristo. El cristianismo se vive día a día estudiando la Biblia, yendo a la iglesia, siendo parte de la eclesía, de la comunidad. Entonces, si tenemos movimientos libertarios, pero sin Cristo, sin la moral cristiana, considero peligroso. Porque alguien puede decir, no, yo soy dueño de hacer lo que quiero. Y no es tan así. Estamos en riesgo de caer del libertarismo al libertinaje. Yo me he encontrado con gente militantes que dicen, yo soy libertario, pero yo no soy cristiano, no me interesa la iglesia, no me interesa la religión. Y digo, ojo, tu maestro, el maestro de la ideología libertaria, Mises y Hayek también, decían que la raíz de Occidente, la raíz de las libertades de Occidente, la raíz es el cristianismo. ¿Y qué opina de la ESI, obispo? ¿De quién? De la ESI. Bueno, es justamente eso. ¿Partí con eso? Claro, partí con eso. De que nosotros podemos decir, separar el cristianismo de la política, de la esfera política, da como resultado estas cosas. El decir, la iglesia no puede meterse en mi sexualidad, la moral cristiana no puede meterse en mi sexualidad, la iglesia no puede decir lo que es bueno o lo que es malo. Y eso es marxismo. Que no hay verdades absolutas, no hay creencias trascendentales, sino que cada uno se construye a sí mismo. Yo les quiero hacer una pregunta, porque la ESI se transforma, escuchaba un caballo de Troya, decía Pablo Muñoz y Torrieta, en el aspecto de género. La palabra de género está muy de moda, con conciencia, con enfoque de género, no sé qué onda, pero ¿es necesario explicarle a los niños que existen gays, lesbianos, homosexuales, transexuales? Margarita. A ver, yo creo que primero hay que entender la raíz de dónde viene el género. O sea, imagínate, está a Margaret Sanger, está nombrando también a Money, podríamos nombrar a Money, que hizo experimentos con dos gemelos y que ambos terminaron suicidándose después de un proceso largo y tortuoso. Muchas cosas que no son oficiales, pero sí que son entredichos, señalaron que también este sujeto habría supuestamente y presuntamente abusado a estos jóvenes que a uno de ellos les cambió el género. Entonces, estamos hablando de gente que tiene un historial. Yo siempre digo, hay que leer la biografía de estas personas que plantean estas cosas. Recuerda, Javier, que lo que hemos dicho, que la hegemonía es lo que planteó recién Jesús, ¿no? Que dijo, bueno, esta es una hegemonía cristiano-occidental. Y yo te estoy diciendo que esta contrahegemonía, donde se posiciona la ESI, va en contra de todos estos valores. Entonces va en contra de todo. O sea, por eso que tú te encuentras que, como citaste a la señora Bachelet, cuando la señora Bachelet dijo que los niños y las niñas podían jugar con camiones, con muñecas, perfecto. Pero resulta que ese es un proceso de la deconstrucción que tomaron una antesala para después usarlo ahora cuando ellos detectan un niño que está jugando con muñecas, entonces lo toma o esta dupla psicosocial y empiezan a hacerle un convencimiento que en realidad no nació niño, sino que nació niña. Y fíjate que en mi época y en la época de ustedes y los que nos están escuchando, cuántas veces las niñas jugaron con pelota y nunca la mamá le dijo, no, tú eres una niña en un cuerpo equivocado. Ni tampoco mi hermano jugó con muñecas porque le gustaba. No, por invitación a los papás también. Pero eso, claro, pero eso no significa que alguien tenga que cambiarse de sexo. No, claro. Y fíjate, ¿por qué nosotros estamos tan preocupados? Porque muchos niños que presentan problemas de salud mental de la propia edad y rango etario que están viviendo, en vez de tratar esos problemas, lo que hacen es meter esta confusión y hacer creer algo, porque es una creencia. Esto es un problema ideológico
hay que entenderlo, Javier, es un problema ideológico. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema, Javier? Con la supremacía de creencia. Entonces, por eso que Pamela tiene tanta razón al increpar y al llamar a terreno a todos los diputados y senadores, y particularmente al próximo gobierno que va a iniciar en marzo, que se tiene que hacer cargo, porque este es un problema de urgencia, porque este es un gobierno de urgencia, de emergencia, no sé cómo llamarlo, pero fíjese que este es un problema de urgencia y de emergencia, porque si usted no se preocupa de la ideología que está predominando, por mucho que usted controle a los delincuentes, el tráfico, los migrantes, no va a controlar la ideología que está deconstruyendo, está derruyendo, está sacando los límites, y usted está condenando a la futura sociedad, que son los chilenos que están consumiendo y están siendo inoculados por algo que no corresponde. Piensa tú, Javier, que nosotros, sin ESI, sin ninguna de esas cosas, pero sí con gobiernos de derecha que aprobaron muchas cosas para que favorecieran estos procesos, tenemos problemas. Porque yo pregunto, como esto es un programa para adultos, ¿ustedes se han preguntado por qué muchos adultos trans no se han operado? Porque la naturaleza, muchas personas de ellos han muerto. ¿Tú sabías que esos tratamientos hormonales que le hacen a los niños son agresivos? ¿Sabes que son agresivos? El informe CAS, que lo hizo una pediatra con un conjunto de científicos en Inglaterra, empezó a decir una cantidad de cosas, de hallazgos que encontraron. Entonces nosotros no estamos hablando algo conspiranoico, estamos hablando algo que está en la realidad, Javier. Está basado en evidencia. Está basado en evidencia científica. Entonces, nosotros, mira, si una persona después de los 24 años quiere hacer lo que quiera, es su vida, ya se le desarrolló el sistema nervioso, es su vida, pero nosotros estamos hablando de la infancia, estamos hablando de la primera infancia. Entonces, eso yo lo encuentro que es una perversión, porque tú no te puedes meter con niños que no tienen desarrollo social, emocional, ¿no es cierto?, ni psicológico para poder decidir algo tan complejo. Estás en una asimetría. Es una asimetría, o sea, es injusto que tú, ¿no es cierto?, le digas a un niño que pueda decidir, porque como le estás inoculando este tipo de idea, si va a ser hombre o mujer, y resulta, ¿no es cierto?, que le das carnet de conducir cuando eres mayor de edad a los 18 años. Claro. ¿Cuál es la lógica acá? ¿Te das cuenta No hay que es una un lógica. problema de hegemonía? Ni siquiera es carnet de conducir, porque el carnet de conducir uno tiene que hacer un curso, dar una prueba y es mostrarte apto. Más encima. Tú no te podés comprar un copete antes de los 18 años, Ni tú no te fumar podés cigarro. fumar un pucho, no podés ir a la guerra, no podés hacer nada antes de los 18. Antes de los 18 hay películas que no podéis entrar al cine, pero podéis cambiarte de sexo. Y son tan ridículos, perdón que lo diga así, pero son tan ridículos que los mismos feministas, las feminazis, toda esta tropa de gente que grita por los derechos, son las personas más machistas y más encajonadoras que yo he escuchado en mi vida. Porque una niñita juega con una pelota de fútbol o un niñito juega... Oye, así que si yo plancho, ¿soy niñita? Flaco, plancho desde los 6 años. Yo desde que me casé. ¿Me entendí o no? Entonces, ¿cachai el nivel de machismo que Y tiene lo el estoy comentario, desconstruido. no? ¿Cachai el nivel el nivel de prejuicio que tiene? Si una niñita juega con una pelota, seguramente nació ni como niñita, pero en el cuerpo equivocado. Si un niñito juega con muñeca, nació en el cuerpo Pero eso es equivocado. falacia. Compadre, déjenlos crecer. Por favor, dejen crecer a los niños. Una de las cosas interesantes es que dice, vamos a evitar los embarazos, vamos a evitar la enfermedad de transmisión Pero obvio, si los sexual, hombres no se pueden embarazar, de la pues, conducta. A ver, ¿cómo Van a podría, aumentar. cómo No. podría No. la ESI A evitar ver, los embarazos a ver, adolescentes? yo quiero- Te creo que tuviéramos, no. espérame, es que estamos con problemas de natalidad en Chile, no, No. es precisamente que tengamos tantos embarazos, Escucha, Max. eso es falso. Eso es mentira. No tiene ¿ya? por dónde. No, escúchame, es mentira. Chile, antes de la ESI, tenía las tasas de embarazo adolescente más bajas de Latinoamérica. Todavía las tiene, por lo tanto, no es efecto de mantener las tasas de embarazo bajas adolescentes la ESI. Segundo, es falso que disminuye la cantidad de ITS, que es la infección de transmisión sexual. Al contrario, desde que se aprobó la ESI en Chile, han aumentado las infecciones de transmisión sexual, al menos en nivel latinoamericano. Chile es uno de los países que más ha aumentado en este tipo de cosas. Claro, no se aprobó. No, ¿verdad? no, Se empezó a hablar de la ESI. No, es que antes fue facultativo, después fue obligatorio en la media.
Y ahora, se le déjame hablaba terminar. de educación sexual. Déjame terminar. Han disminuido la edad de iniciación sexual de los niños. Y esto también ha sido a propósito de todo este tema de la ESI en la educación media. Ha menoscabado el derecho de los padres, el derecho preferente de los padres para educar a su hijo. O sea, tiene puras desventajas la ESI, ¿ya? Y por lo tanto, todas las razones que han dado son falsas, excepto una, que creo yo, y lo dijo muy bien acá la señora Margarita, que es evitar el abuso infantil, porque esas son las razones por las cuales disfrazan este proyecto de ley y el proyecto anterior, ¿no?, que se aprobó para evitar que los niños sean abusados. Hay miles de mecanismos distintos, partiendo por la casa, partiendo Por la pena de muerte. por ejemplo, digo palabras, que permiten ayudar en esta batalla sin necesidad de aprobar la ESI en los términos propuestos. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que yo creo que eso también es una falacia que hemos sido engañados sobre eso, Absolutamente. de que la educación sexual va a ayudar a prevenir los abusos sexuales. La educación sexual no puede ayudar a eso, porque un adulto siempre va a tener dominio y una asimetría en temas de dominio con el niño. Es falso. El niño no, aunque sepa que el tío o el amigo no le puede tocar ciertas partes, el adulto puede hacer un montón de cosas. O sea, cuando uno empieza a leer un poco cómo trabaja el pedófilo, la verdad es que a uno le da miedo. Yo tengo hijos chicos, entonces uno dice, poco menos que no quiero que nadie hable con mi hijo, porque es así. Pero por otro lado también pasa que cuando empezamos a enseñarle todo este tema, todos estos conceptos que el niño en su cerebro todavía no está adecuado para codificarlos, para entenderlos, para analizarlos, al final lo que tú haces, y eso lo aprendí aquí de Margarita, es que el niño se empieza a trastornar. Y hoy día hay algo que nadie está hablando, pero que es una realidad. Hoy día no solamente los abusos sexuales entre adultos y menores está creciendo, hoy día lo que está creciendo son los abusos sexuales entre pares. Exacto. Hay colegios, no voy a dar el nombre, pero hay colegios acá en una comuna de Santiago que tuvieron que construir un edificio porque el colegio municipal estaba junto, enseñanza media y básica. Tuvieron que construir otro edificio para separar a los niños. Eso es consecuencia de la ESI, de la hipersexualización de los niños. Y te complemento, Pamelita, sí, solo con... para terminar. Ya. Hay muchas violaciones de niños de quinto básico a niños de primero básico, entre pares también. ¿Por qué? Porque el niño, cuando tú le abres una cosa que es curiosa, que no tiene cómo entenderla, no sabe cómo analizarla, no sabe cómo manejarla, finalmente el niño lo que va a hacer es buscar eso o ese placer en otro par. Así es. Y eso también lleva a otro tema que no es el de hoy, pero también es un tema que tenemos que cuidar, que es el tema de la pornografía. Y ojo, la pornografía con la ESI están súper entrelazadas. Y estamos en el país en donde Básicamente la industria, legalizarla, querida amiga. la industria Oye, pornográfica no es autónoma porque necesita ¿puedo financiamiento del complementar, Estado. Javier, con... No, y legalizar Solo- la pedofilia también encubiertamente. no, a ver, me voy a si perdonar, es pero tengo que pedofilia. decir, se está Margarita tiene el legalizando punto, a ver. Mira, ¿sabes lo encubiertamente la que pasa? Es que hay que ser claros con la gente que nos está escuchando. Estos programas enseñan imágenes explícitas de relaciones sexuales. coito sexual, decía uno Entonces, por eso, imagínense si ya Irene Montero dijo que iban a luchar por los derechos sexuales y reproductivos de los niños, y desde cuándo los niños tienen relaciones sexuales y desde cuándo se reproducen, por lo tanto ellos enseñan imágenes. Por eso que hubo muchos papás que reclamaron porque les empezaron a mostrar imágenes explícitas. Hay varios libros que inclusive, no traje yo, pero habían explícitas, entonces han ido incursionando en mostrar. Entonces, ¿qué pasa con un niño? Como dice Pamela, el niño no está preparado para procesar ese tipo de información tan compleja, por lo tanto los niños replican eso y lo repiten. Entonces, ¿qué ocurre? Que ocurre lo que dijo Pamela, peligrosamente los abusos entre pares y entre los más grandes con los más pequeñitos. Y lo más peligroso es que después el niño, porque si aprende una situación sexual, después la replica con un adulto, entonces no es el adulto el que busca al niño, sino que es el niño el que busca al adulto. ¿Y qué te dijeron a ti en España? Que con consentimiento sí y sin consentimiento no. Te das cuenta cómo buscan la liberalización de la sexualidad, y eso está claro en los libros de Deleuze y Guattari. Con Margarita, eso, Oye, y eso valida la pedofilia encubierta. Exacto. Si un niño Y de 8 allá años voy. puede decir, Oiga, pero- o 5 Allá años, voy. perdón. Y no solamente que hay que ir tan lejos. Acá en Chile, un conductor, un animador, Edítalo Pasalacua, se destapó hace poco que él traía a los canales de televisión sobrinos. Cada fin de semana traía un sobrino nuevo
y todos sabían, la Pati Maldonado, la Raquel Argandoña, el Viñuela, Eduardo Fuentes de Canal La Red, explicando que Ítalo Pasalacua capturaba niños, regalándoles zapatillas en Plaza de Armas, Santiago Centro, y esto lo normalizaban y lo tapaban los matinales. Entonces, no hay que ir tan lejos para poder ver que tenemos casos en la farándula chilena en donde él decía, es que mira, si el niño quiere tener relación sexual con un adulto, ahí no es tan malo. Y ahí Eduardo Fuentes, búsquenlo, no me crean a mí, búsquenlo. Eduardo Fuentes, el conductor de La Red, les dijo, no, oye, pero eso es un delito. Ya sea que sea una relación homosexual de un niño homosexual con un adulto homosexual, o que sean un niño hetero con un adulto hetero. De cualquier de las dos formas es delito, es algo inadecuado, es inmoral y todo lo que tú quieras. Entonces no hay que ir tan lejos a España. Esto está pasando aquí frente a nuestras narices, y la televisión chilena, la farándula chilena lo tapó, lo encubrió. De hecho, el proyecto de ley que se va a votar ahora en marzo, uno de los fundamentos de la idea matriz es una tesis que habla del consentimiento. O sea, no es algo que estemos inventando ni seamos cabeza de aluminio, es algo que está. Es cosa de leer el proyecto de ley, de leer los argumentos, y nos vamos a dar cuenta que todo lo que estamos hablando aquí es parte de. Y yo quiero tirar un datito, y lo hablábamos el otro día en una comida que tuvimos con Max. De hecho, yo le quiero dar un mensaje a todos los que les puede interesar, y a todos los que van a ser diputados o senadores los próximos años y les puede interesar este tema y tengan un poquito de corazón con nuestros niños. Cada proyecto, da lo mismo si es un proyecto de ley que permite que los pájaros vuelen más alto. Todos los proyectos de ley pueden tener un caballo de Troya, por eso los proyectos de ley hay que estudiarlos a cabalidad, porque esto se fue minando con proyectos de ley que tenían un articulito que nadie se dio cuenta, que permitía que después otra ley tuviera otro articulito que nadie se dio cuenta, hasta que al final dijeron, oye, pero es que están haciendo esto con los niños. Sí, pero es que está respaldado por la ley. ¿Por qué ley? No hay ninguna ley. No, sí, mira, esta ley dice esto, esta ley dice esto, esta ley dice esto, y esta ley dice esto. Si tú juntas esas 4 leyes, puedo hacer eso. Es que y así funciona. Así trabaja. Claro. Así funciona, y es la mecánica de los degenerados. Si la obligatoriedad la incluyeron en la ley que tiene que ver con la fertilidad, que es una ley de salubridad pública. Ahí Exacto. incluyeron la obligatoriedad Caballos. de la enseñanza sexual integral a la enseñanza media. Caballos de ¿Sabemos qué Troya. así, po? Oye, Maxi, jurídicamente, si yo tengo mi hijo, no tengo hijos, pero tienes un hijo en el colegio y estás viendo que están pasando este tipo de materias, ¿yo puedo hacer que él se exima de estos ramos, o va a llegar el señor tribunal de menores a decirme... No es un buen gesto el que acaba de hacer, compadre. Yo El tema creo que estamos hablando. la batalla cultural también se va a nivel familia. Las familias se tienen que oponer a esto. Yo tengo la respuesta. Si quiere. O sea, no sé si Yo pregunto si hoy en día, por ejemplo, hay algún tipo de ley, algún mandato jurídico, Sí, tribunales de está- familia, no sé. La Constitución de Chile. Como para, No, además como para está el decirle, oye, tú... Creo que Pamela te quería dar la respuesta. Sí, es que está el decreto 327, que Sí. es el que le damos a todos los padres que nos reclaman, o sea, que nos dicen, oye, mira, me están metiendo esto. A ver, primero, la ley 20.418 establece obligatoriedad de programas de educación sexual Así solo en enseñanza media. Media. Por lo tanto, en enseñanza básica No se puede. no se puede. Claro, lo que pasa es que ahí quizás Max, que es abogado, lo va a explicar un poco mejor, pero hay como quizás un vacío, porque no tenemos una norma imperativa que prohíba, o sea, una norma prohibitiva que prohíba la educación sexual en enseñanza básica. Claro, Entonces quizás ahí hay como un espacio para que los colegios puedan tener un programa. Y hay Yo- otro más yo- fuerte, que es el 19 número 10, Sí. que le permite a los padres, les da el Ya, pero derecho... que ahí, No. ya, qué bueno que tocaste No, ese pero tema. es que si Ya, el padre lo mete a un colegio donde básicamente hacen ese tipo de cosas y él no sabe, en fin, pero aquí la respuesta es más fácil. Interés superior del niño. del niño, sí. O sea, siempre se tiene que estar a la integridad psicológica del niño, o psíquica, y el resto de las cosas como... Aquí yo aquí Es que para mí es inconstitucional el proyecto en sí. Déjame explicarte por qué. Porque el 19 número 10 da el derecho a elegir la institución que uno pone a sus hijos, ¿cierto? Y depende del proyecto educativo. Si yo por ley, y por ley se aprueba una obligación curricular como esta, Mira bien. puede ir en contra de lo que yo quiero para mis hijos y no me lo pueden imponer. Por lo tanto, el proyecto en sí es inconstitucional. Mira, Pierre, se aprobó la ley de aborto en 3 causales y el artículo 19 número 1 dice que la Constitución protege la vida Que que está por nacer. nacer. Sí.
Lo que pasa es que yo ahí tengo... Hace mucho sí. rato Hay que que la hacer lo que Constitución quieren. es Muchachos, letra estamos yo- en Digamos la necesitamos Verdad. gente. Tengo que hacer una pausa comercial porque si no, esto no funciona. Este espacio es presentado por Tu Construyes, una empresa dedicada a entregar materiales de construcción de la más alta calidad para tus proyectos de interior y exterior. Y ahora que Chile se prepara para construir una nueva etapa, es buen momento para recordar que lo más importante es lo que construyes tú. En tuconstruyes.cl encuentras policarbonato, siding, teja asfáltica, lana de vidrio y asesoría experta para que cada proyecto cuente con la calidad garantizada y un servicio a nivel profesional. Visítanos en tuconstruyes.cl y en nuestras redes sociales como tuconstruyes_oficial. Y atención, si usted es de la región metropolitana y compra a través de la página web o allá mismo en Tu Construyes, sus sucursales, el flete es gratis. Menos para Isla de Pascua, porque allá no llega, pero sí en la región metropolitana, si usted va a Digamos la Verdad, en Tu Construyes se lleva el flete gratis en todos los materiales de construcción. ¿Sí? Va a tener que pagar el flete. Vamos con Vigila. Estimados vecinos, en Vigila 24/7 desarrollamos proyectos de seguridad. En esta parcela, los propietarios tienen originalmente instalado un sistema de alarma normal, común y corriente. Lo que hicimos nosotros fue instalar un perímetro de seguridad, un anillo de seguridad adicional para que el delincuente que intente entrar a esta propiedad, el sistema de seguridad lo tome antes de que llegue a la casa propiamente tal. Óyeme, qué interesante. Mira. Vigila 24/7, seguridad inteligente, costos eficientes. Ingresa a www.vigila24x7.cl para encontrar todos los servicios que ofrecen para garantizar la seguridad de su negocio, empresa o domicilio. Guardia virtual, conserje virtual, monitoreo 24/7, sistema de alarma, sistema de cámara, cerco eléctrico, videoportería, psicofonía y control de acceso, mantención de guardias físicos y servicio de patrullaje. Vigila 24/7, seguridad inteligente, costos eficientes. La educación se va a volver insegura, por lo que estoy viendo. O sea, si esto avanza. Pamela, tú tenías Sí, un punto. yo tengo un punto que es súper importante. Efectivamente, nosotros tenemos nuestra constitución política, tenemos una muy buena constitución política que tiene un artículo de derechos y deberes, artículo 19, y efectivamente está el artículo 10, que es el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Pero falta una patita, que le falta mucho de estos derechos fundamentales que tiene que ser reforzado por una ley ordinaria. Y esa ley, Pierre, no la tenemos, pero sí tenemos el proyecto de ley, que ya está en la tabla de la Comisión de Educación, es cosa que se empieza a mover adentro del Parlamento para que en el fondo el derecho preferente de los padres pase a estar resguardado por el recurso de protección. Eso te iba a Y decir, me la ganaste. ahí tendría, pero es que está el proyecto, Sí. No, nosotros lo hicimos, está ahí, está listo. Es que Es yo cosa creo un de diputado que lo levantar- apadrine nomás, Sí. po. Yo creo, sí. Y lo firmó Johannes Kaiser, la Sí, Gloria, sí. así que esto se podría decir que es del Nacional Libertario. Pero es que yo lo que quiero exponer acá es que empecemos a tomarnos en serio, no ustedes, ¿ah? Nosotros los que vamos a estar en el Congreso, empecemos a tomarnos en serio el orden jerárquico de las leyes en Chile. Así es. Porque no podemos estar legislando claramente en contra de nuestra constitución política. ¿Y tú sabes por qué Constitución eso pasa? política ratificada por cuarta vez. ¿Y tú sabes por qué eso pasa, no, Pierre? Yo te voy a explicar por qué. Porque la izquierda le ha metido en la cabeza, ¿cierto?, a todo el mundo que las normas internacionales están por sobre la Constitución chilena. Si todos estos vienen de la ONU, de la Globalismo. UNESCO, de los tratados internacionales, supuestamente como fuentes normativas supraconstitucionales. Y por el artículo 5, inciso segundo, nos meten el golazo y nos meten cosas de la OIT y de la ONU, ¿cierto? Entonces, la Constitución tiene que ser para Chile la primera norma fundamental básica y los tratados internacionales tienen que tener categoría de ley. Yo creo que eso es una cosa que Y tenemos no que arreglar. pueden contravenir la Constitución. O sea, es que en ninguna parte un tratado internacional puede contravenir una Constitución. Sí, Oye, entre paréntesis, llegó Pizzería Timoteo. Un aplauso para Pizzería Timoteo, las mejores pizzas. Trae una, Tráeme la hora. Coca-Cola en la cámara nomás. Oye, estamos hablando muy denso ya. Trae una cajita. Ah, sí, Oye, qué pero habla, qué rico. nomás. No, yo me Gracias. comería un pedacito con esta. Esto es televisión en vivo, esto es televisión en vivo. Me comería aquí mismo un trozo ya. Yo me voy a comer. Exquisita, Oh, exquisita. viene y mira, justo agarré la que me gusta. Yo aquí mismo me lo voy a comer. Oye, gracias. Vamos a tomar- ¿Tiene usted Vamos. margarita? Vale, oye, seguimos en la discusión porque si el Estado no te permite con tus hijos, que digamos no es una propiedad material, sino inmaterial, o sea, ¿hasta dónde puede llegar a meterse en tu vida? Yo me acuerdo Gracias. cuando mi mamá era chico, me enseñaba, nos enseñan a ir al baño, a limpiarte ahí, ¿cierto? Pero ¿por qué tiene que venir un profesor o una persona que tú no sabías ni siquiera quién es este caballero? Pero conocemos que es profesor nomás, po. Hazlo con mi hija, Para- a ver cómo te va. No,
Lo que pasa, Javier, es que igual ahí lo que decía Max, y bueno, lo hemos dicho todo igual, que los padres tienen que empezar a defender a sus hijos. O sea, los padres aquí tienen que empezar a hablar. Yo, gracias a Dios, tengo a mis niños en un colegio que no tiene educación sexual. No hay ningún programa, nada. O sea, cuando a mí un colegio católico me dice, no, es que tenemos que tener un programa porque desde el ministerio me obligan, eso es mentira. Eso es mentira. El colegio quiere tener un programa de educación sexual. Un colegio perfectamente podría no tener un programa de educación sexual, sí, y los padres tienen que exigir eso. Además hay otras cosas. El decreto 327 que yo les hablaba dice claramente que cualquier programa, cualquier materia que no esté dentro del currículum nacional tiene que ser expuesto de forma íntegra a los padres. Entonces pasa mucho acá que los padres no reclaman, que los padres tienen miedo al colegio. Eso tiene que empezar a cambiar. O sea, estamos viendo acá que parece que vamos a tener un diputado que sí se la va a jugar por la infancia, así que un aplauso para yo le quiero preguntar al obispo. Pero ahora los padres tienen que también tomar esa pachorra y empezar a defender a su hijo. Yo le quiero preguntar al obispo. Obispo, Maestro. ¿es esta la obra del enemigo? Sí, y del enemigo tiene un nombre. Fíjate que en las epístolas universales, hay una epístola que se llama San Juan, habla de que cuando ya el mundo esté en su fin, antes del fin del mundo, van a haber muchos anticristos en plural, más que uno, muchos anticristos. Y hay un anticristo en este tiempo. Fue Hitler en un momento, fue Nerón en un momento, un anticristo también para la cristiandad. Pero hoy día hay un anticristo que se llama George Soros. Fue el que introdujo, financió la ley ESI en Chile. Un reportaje de Bio Bio, gran Mochati, que Dios siempre lo cuide. Él destapó de que George Soros financió el Frente Amplio que en Chile, que se formara un partido político que supuestamente promueve ideología de género, aborto. Y fíjate, ¿cuál es el negocio de George Soros? Clínicas de aborto, clínicas de cambio de sexo. Y esta persona, dame caballero, señores que a veces nos ven de izquierda, porque hay gente de izquierda que nos ve para saber qué es lo que estamos hablando. Fíjate que este tema no es ni derecha ni izquierda. Hay gente que dice, no, que esto es una bandera de izquierda. No, joven. Los jóvenes y las señoritas abortistas, la gente que está a favor del cambio de sexo, tú estás trabajando para George Soros. Estás trabajando para una multinacional millonaria de un sionista que odia a Jesús, odia a la sociedad occidental cristiana. Este sionista húngaro, George Soros, financia en todos los países clínicas abortistas, clínicas de cambio de sexo. Yo, como ministro anglicano de la Iglesia Anglicana Roma de Chile, adherida a la Iglesia Libre de Inglaterra, tengo contacto a diario con mis colegas de Inglaterra. Y fíjate que una vez, yo tengo varios curas anglicanos allá que son activos en este tema de la batalla cultural. Están en contra de la ley de aborto. Hace poco hubo una marcha en Inglaterra en contra de todo este tema del wokismo y del tema del Islam. Y habían varios de mis colegas anglicanos ahí marchando. Y decían, ¿sabes qué? Hay un chileno que se vino a trabajar acá hace como 3 años atrás. Se llama George Jackson. Trabajando aquí en Inglaterra en una de las empresas George Soros. Entonces me dijo, tu país, me decía este curita anglicano, me decía, tu país es un laboratorio en Sudamérica de George Soros y sus negocios. Así que, señoras feministas, señores abortistas, señores que son pro cambio de sexo de niños, tú no estás ayudando al niño pobre, a la mujer violada. Tú estás siendo un tonto útil para una multinacional de un hombre millonario, sionista, anticristiano, y que se llena el bolsillo cuando tú estás a todo solo ahí con tus banderas y marchando acá en Chile. Tremendo, muchachos, el tiempo vuela cuando uno habla cosas profundas. Nos va a faltar tiempo tal vez, pero esto lo hacemos para despertar vuestros corazones y nuestras mentes. Max, ¿cómo lo pasó hoy? Bien, compadre, sobre todo protegiendo y defendiendo a nuestros niños chilenos y teniendo aquí una camada de 9 diputados. Estoy seguro que bien lo va a hacer increíble, compadre. Cuento con usted para defender a Chile. Bien, muy bien. Margarita, le agradecemos mucho que haya venido. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo la pasó? Muy bien, Javier. Muchas gracias. Me siento así como todos muy formalitos conmigo. Si yo, claro, soy formal, todos como muy... es por mi trabajo. ¿Ya? Entiendo que va a ser un diplomado. Así que, ¿Va a ser un diplomado? Sí. Sí, bueno, quiero promover un diplomado en psicología jurídico forense que vamos a hacer en la Universidad Miguel de Cervantes. Es un diplomado online, 100%, y está muy económico. ¿Sabes qué? Voy a dar hasta el valor, 1.300.000. ¿Y sabes qué? Tenemos profesores tan buenos como Vivian Busto, Carmen Cerda, tenemos criminalistas, tenemos a Ervin Rojas, a Carlos Collao, tenemos abogados, tenemos psicólogos. O sea, van a aprender una disciplina
porque la psicología jurídica es interdisciplinaria para que sean buenos peritos. Pierre Giuseppe, muchas gracias por venir. ¿Cómo lo pasó? Bien. Así va a legislar usted. A favor, en contra. Ya te queremos ver en el Congreso. Y que despide rápido, que es un hombre. ¿Cómo se nos va a ¡Eso! Y a Pame, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero solamente dejar algo que aquí lo dijo Jesús, el Padre Jesús, que no solo esto es una batalla cultural, sino que también espiritual. Así que también en eso tenemos que poner ojo. Bueno que usted está haciendo un diplomado, así que está estudiando, entendí yo. Sí. Así que muy bien. No entiendo nada, pero... No importa, pero va a entender, va a entender. Voy. Va a entender. Así que no, muchas gracias y qué bueno que se estén tocando estos temas porque se necesita. Obispo. Bueno, gracias por la invitación, primero que todo. Y también me siento un privilegiado estar frente a Margarita Rojo. Llevo años siguiéndola, escuchándola, mi esposa es fan de ella, porque de repente a los hombres no invalidan por decir otras cosas, no te metas, no esto es porque eres hombre. Bueno, dice, bueno, entonces Dios levantará mujeres. Dice en la Biblia que cuando no habían hombres, Dios levantó una mujer en la Biblia llamada Débora. ¿Ah? Y vemos que hoy día Dios ha levantado mujeres valientes como Carolina Gárate, Margarita Rojo, la Vanessa Caizo, la gran senadora, también la María Gatica, la Pamela, aquí que tengo que conocerla en persona, y muchas mujeres. Entonces cuando los hombres callan, Dios levanta mujeres en estos campos de lo político, lo social. Pero ojo, hay un peligro, por favor, no separemos la política de Dios, no separemos al cristianismo de Cristo, no separemos la libertad de la moral. La libertad sin los límites de la moral cristiana es peligrosa. Muchas gracias. Suscríbanse al canal, denos un like. Muy buenas noches. Chao. Vigila 24/7. Guardia virtual, inteligencia artificial. Ahorre hasta un 50% en su factura en seguridad con Guardia Virtual. Un servicio de seguridad diseñado a medida para la protección de casas, condominios, strip center y empresas. Para una adecuada protección, el sistema consta con anillos principales de seguridad. Cerco eléctrico, sistema de seguridad perimetral que impide el ingreso de personas ajenas a una propiedad mediante disuasión eléctrica. Cámaras con inteligencia artificial nos ofrecen una rápida y automatizada detección de emergencias o incidentes en zonas determinadas, sin necesidad de que haya un vigilante. Rayos perimetrales ubicados estratégicamente detectan accesos no permitidos, ofreciendo coberturas para perímetros de gran tamaño. Alarmas instaladas en cada casa, con pulsadores de pánico inalámbricos de alto alcance, monitoreados las 24 horas del día para activar ante cualquier sospecha de delito. Altoparlantes que complementan con voceo disuasivo altamente efectivo. Al activarse cualquiera de los anillos, nuestra central de monitoreo recibe una señal que activa los protocolos de seguridad. Este moderno sistema reemplaza costosas alternativas que contemplan guardias físicos, logrando hasta un 50% de ahorro. Guardia Virtual se adapta a cada instalación. Llámenos y en conjunto diseñaremos un conveniente y eficiente sistema de seguridad.